Hola, mi nombre es Katherine Franco, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y hoy les vengo a mostrar 5 partes físicas de una computadora y espero que me acompañen a ver este video. Bueno, comenzaremos con la fuente de poder. O bien hay algunas personas que conocen la fuente de poder como fuente de alimentación. En sí, que ¿dónde está colocada una fuente de poder? Dice, la fuente de poder es un dispositivo que se monta internamente en el gabinete de la computadora. ¿Qué es lo que hace? La fuente de poder se encarga de transformar la energía eléctrica alterna en energía continua, en una corriente directa. Y en sí hablamos si una fuente de poder es un convertidor de corriente. Lo que hace es tener la corriente y la transforma para enviarlos a diferentes voltajes que usa nuestro equipo, que es de 3.3, de 5 y de 12 voltios. Bueno, ahora yo les vengo a decir, si un procesador es como el cerebro de la computadora, entonces bien, la fuente de poder lo que es el corazón de una computadora. ¿Y cómo así? El corazón lo que hace es bombear sangre. Entonces lo que hace la fuente de alimentación o bien de poder, lo que hace es bombear energía directa a diferentes partes de una computadora. ¿Cuál es la función principal de la fuente de poder? Dice, reducir el voltaje y distribuirlo a cada parte de la computadora. La fuente de poder es la encargada de suministrar energía a todos los dispositivos internos de la computadora. Como les decía, este es el corazón de la computadora porque está encargado de transmitir, de llevar la corriente a cada componente de la computadora. Bien, ahora vamos con el número 2. Dice, originalmente los puertos paralelos fueron creados para las impresoras. El primer puerto de interfaz paralelo se creó para la Centronics modelo. El puerto paralelo también es conocido como interfaz Centronics. El puerto paralelo Centronics solo podía transmitir datos. Como bien se entiende, solo podía transmitir datos, pero no podía recibir datos. Entonces más tarde el puerto paralelo se hizo bidireccional, así como podía recibir datos, podía transmitir, así como podía transmitir, de igual manera podía recibir. El puerto paralelo bidireccional se pudo comunicar con varios dispositivos periféricos tales como escáneres, unidades ZIP, discos duros, módems y unidades de CD-ROM. De igual manera también se pudo comunicar con impresoras también. Ahora vamos con el tercer componente de la computadora. Bien, la tercera parte de la computadora que veremos hoy es la memoria ROM. ¿Y qué es memoria ROM? ¿Qué significan las siglas ROM? ¿ROM qué significa? En inglés su nombre se lee Read Only Memory, que es memoria solo de lectura. ¿Y qué es? Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permiten solo la lectura de la información y no de su escritura. Vamos a ver más detallado qué significa. Almacena datos o instrucciones que posteriormente pueden utilizar de forma permanente. Bueno, la memoria ROM o Read Only Memory lo que hace es, esta sí es una memoria volátil. ¿Por qué? Porque aunque ustedes apaguen su ordenador, su computadora y lo vuelvan a encender, la memoria ROM no va a eliminarse la información
que está en ella. Bien, entonces, ¿para qué sirve una memoria ROM en un ordenador? Lo que hace la memoria ROM es que en ella está todas las instrucciones que les puede dar a un sistema operativo. Un ejemplo, digamos que si tu computador no tiene una memoria ROM, es difícil de que el sistema arranque. ¿Por qué? Porque ahí en la memoria ROM está todas las indicaciones todas las instrucciones que le dan a tu computadora. Es muy difícil, es imposible que tu computadora arranque sin una memoria ROM. Son las instrucciones, dice Windows no puede funcionar sin una memoria ROM porque no tiene instrucciones en que pueda encender, que pueda arrancar, no tiene instrucciones en que pueda hacer. Ahora bien, vamos con la parte número 4 de una computadora. Bueno, la parte número 4 de este video de una computadora, vamos a hablar sobre el puerto HDMI. Sus siglas, ¿qué significa HDMI? En inglés son High Definition Multimedia Interface, que en español significa interfaz multimedia de alta definición. ¿Cuál es la función de un puerto HDMI? Dice, la función principal, transmitir audio y video. Aunque viéndolo bien, no es solo audio y video, lo podemos utilizar, tenemos una herramienta muy grande, podemos utilizar en transmitir, a proyectar documentos, proyectar imágenes, audio y video. Dice, ¿cómo lo hace? A través de un cable. El poseedor de este puede conceder su consola con el ordenador. Puede conectar una consola con un ordenador. Puede también puedes conectar tu televisión con tu portátil. Puedes conectar el Blu-ray con un proyector. Dice, ¿y cómo configurar el HDMI? ¿Cómo lo puedo conectar? Mira, yo no sé cómo transmitir de mi computadora hacia la televisión. Pues es muy fácil y muy sencillo. Lo primero que debes hacer es tener un cable de 2 entradas HDMI. Tú tienes tu computador, tienes tu televisión, quieres transmitir un documento, una diapositiva o algo de tu computador hacia la televisión. Entonces lo primero que debes hacer como paso número 1 es tener un cable de 2 entradas HDMI. Luego, comprobar la compatibilidad de los dispositivos al vincular un cable HDMI. Ambos deben de tener compatibilidad. Hay computadoras que la mayoría de computadoras tienen un puerto de HDMI y hay que revisar en la televisión también que haya compatibilidad sobre ese cable. Bueno, y así de sencillo es utilizar un puerto HDMI y es muy fácil proyectar, conectar, media vez haya compatibilidad con cables y los puertos, ¿verdad? Y ahora, como última parte, veremos el puerto USB. El puerto USB, que sus siglas en inglés es Universal Serial Bus, que en español sería bus universal en serie. El puerto más utilizado actualmente es el puerto USB. La mayoría de personas utilizamos el puerto USB. Dice, para todo debido a su uso fácil y velocidad. Este puerto permite conectar hasta 127 dispositivos. Por cada PC se incluyen 2 puertos USB. Hay computadoras que no solo tienen 2. Por ejemplo, hay algunas que tienen 3 entradas de puerto USB. Hay otras que tienen 4 entradas de puerto USB. Y
Lo que puede hacer un puerto USB es intercambiar datos. Es muy usado, lo usamos en impresoras, en escáneres, en dispositivos electrónicos como el celular. Al cargar el celular llevamos un cable USB. El puerto USB lo tienen también los escáneres. Las computadoras también pueden transmitir información, como decir, yo quiero transmitir, hacer un backup. Pueden hacer backup en una USB. Así como transmite una USB información a una computadora, también puedo transmitir información de la computadora a una USB utilizando el puerto USB. Es muy utilizado actualmente este puerto porque, como lo decía, que es muy fácil. Hay muchas personas que lo utilizan, hay otras que no lo conocen, pero es muy fácil de usarlo. Estaba también leyendo que la USB tiene una velocidad de 12 megabits. Al puerto USB se conectan impresoras, escáneres, cámaras digitales, cámaras web, gamepads y mouse, etc. También a las computadoras hay algunas que se les pueden conectar teclados, mouse, USB, así como las computadoras que son de escritorios. En el CPU, en la parte de atrás están los puertos USB donde de igual manera se conecta el mouse, se conecta el teclado. Hay algunas tienen 2 o 3 puertos para conectar dispositivos de USB, memorias USB. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Compañeros, muy buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre 5 partes importantes de la computadora. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Y bueno, les hablaré acerca del procesador, más bien conocido como CPU, la tarjeta de red, que sin ella no podríamos navegar o buscar cosas en internet prácticamente. La tarjeta madre o placa madre, y por último la ranura AGP. Se dice que el procesador o CPU es el encargado de ordenar y procesar la información. Sin embargo, la mayoría de personas no tienen noción, más bien carecen del conocimiento de esta parte importante de la computadora, pero realmente hace dudas sobre cómo es o cómo lo hace. Y hay muchas preguntas sobre cómo se ha convertido los complejos milagrosos de la tecnología, con base de los años, el desarrollo. Hoy en día, ¿cómo funciona? El procesador o CPU se considera que es el cerebro integral de la computadora. Sin este equipo sería incapaz de hacer cualquier función realizada. Es la parte que realiza cualquier cálculo matemático o aritmético de cualquier proceso. Es el encargado de llevar el control en sí. Bueno, ahora les hablaré sobre la tarjeta de red. ¿Cómo funciona? Se dice que permite la comunicación entre varios equipos conectados entre sí. Es decir, como un ejemplo, en el ciber hay un servidor que prácticamente ayuda a que varias computadoras estén conectadas en un mismo sitio. Esto es gracias a la tarjeta red. En ese caso, la tarjeta red es un poco más especial por la cantidad de dispositivos conectados, ¿verdad? Con esta tarjeta podemos compartir recursos
2 o más computadoras, como les había dicho anteriormente. Ejemplo como discos duros, CD-ROM, impresoras, UCBs, prácticamente a eso se refiere. Si quisiéramos guardar un archivo de internet para una USB, gracias a este proceso se puede, ya que analiza la tarjeta red y busca un software para que lo pueda detectar o leer, ¿verdad? Y enviar así los archivos y puedan ser controlados todos los datos. Ahora les hablaré sobre la tarjeta madre o placa madre. La tarjeta madre, también conocida como placa madre, como les mencionaba anteriormente, o motherboard, es la principal o el principal componente de toda computadora, ya que a partir de su estructura de circuitos impresos se definirán los elementos que conformarán la computadora, funciones de interconexión y control de periféricos tales como monitores, impresoras, unidades o discos, entre otros. Y les hablaré de la ranura AGP, o más bien conocido como acelerador de gráficos. Es desarrollado por Intel en el año 1996 como puerto punto gráfico o puente gráfico de altas prestaciones para solucionar en el cuello de su base. Se dice que la ranura AGP existen nuevos modelos, el cual está la velocidad de 68 MHz, transferencia de 266 MB. La AGP, velocidad de 133 MHz, transferencia de 532 MB. Y por último tenemos la velocidad de 266 MHz. La función de esta se utiliza exclusivamente para tarjetas gráficas y por su arquitectura solo puede haber una ranura AGP en la base. Se trata de una ranura de 8 centímetros de longitud, instalada normalmente en el principio de la ranura PSI. ¿Cómo podemos identificar la ranura PSI con dicha ranura mencionada anteriormente? Se dice que la ranura PSI es de color blanca, por lo tanto la ranura AGP viene siendo de color negro o color café, varía. De esta manera podemos identificarla. Hay un borde de la placa base ISDA y borde de la placa 2 y 3. Las primeras AGP llevaban dicha pestaña aproximada al borde de la placa base. Es muy importante la posición de estas, ya que si nos confundimos y intercambiamos sus lugares, podrían ver serios daños, o sea que podemos dañarlas, las muescas o conectores, como ustedes quieren decir, y reducir su funcionamiento. Esto ha sido todo y espero poderme haber dado a entender o explicarles sobre estas 5 partes de la computadora. Gracias.